8:48, estamos aquí de regreso en Punto de Orden y ya está en cabina con nosotros nuestro primer invitado de la mañana, Luis de Guzmán, experto en seguridad. Bienvenido, señor de Guzmán, a Punto de Orden. Cuéntenos, ¿cuál es la mayor traba para resolver el tema de seguridad? Según los técnicos, una de las mayores trabas es la impunidad, es decir, la franca negligencia del sistema judicial. ¿Cuál es su visión? Buenos días a todos. Bueno, las trabas son algunas. Habría que analizarlas de acuerdo al espacio que a cada uno le compete. En este caso, de lo que tú mencionas, sí, efectivamente y evidentemente seguimos aún en un sistema judicial corruptible y también con unas fuerzas del orden evidentemente también contaminadas, pero más allá de eso, con escasos recursos en tanto y cuanto a su equipamiento tecnológico, armamentista especialmente. De ahí en lo demás, me preguntas a mí sobre el conflicto armado interno y a un año de haberse decretado esto, yo creo que fue necesario, oportuno y útil, porque el grado de violencia que habíamos llegado nos tenía totalmente rebasados en toda acción que podía solamente ejercer de manera muy limitada la Policía Nacional. De hecho, necesitaba ya el Estado como tal ejercer y demostrar todo su poder y capacidad coercitiva. Y inminentemente tenía que ser con la inclusión de los militares de por medio para incluso una respuesta bastante más fuerte, incluso con armamento bélico, porque si hay algo que hemos visto de parte del crimen organizado es que por toda su capacidad financiera, su numérica legión, etcétera, si bien no sé si se sientan más poderosos que el Estado, pero sí se sienten con la capacidad de enfrentarlo. Luis, buenos días, qué gusto tenerte por acá. A mí me preocupa que se siguen dando actos y hechos que realmente son macabros. Por ejemplo, a partir de la muerte del conocido Ben 10, líder de parte del territorio de grupos delincuenciales organizados en Durán, se desató una ola de violencia y un enfrentamiento entre estos dos grupos que son los que tienen el dominio de Durán, que son, creo que Chone Killer el uno y el otro Latin King, algo así. Bueno, y el día antes de ayer, o el fin de semana, a partir de la muerte de Ben 10, se hizo un operativo y se detuvieron a 40 y pico de personas. 47 personas, todas ellas aparentemente vinculadas a estos grupos delincuenciales organizados en Durán. Y al día siguiente ya quedaron libres, 47. O sea, de repente por ahí 3 o 4 que hubiesen demostrado su no vínculos, bueno, suéltalos, pero a los 47, o sea, todos los que cogió la policía fueron liberados en cuestión de horas. Ya, mira, te voy a explicar y me voy a extender un poquito en darte esta explicación, pero es necesaria. Primero, pues que vemos que la mayoría, el 90 y pico % de las muertes violentas ya sabemos, y se lo ha dicho en repetidas veces, que es producto del conflicto y rencillas entre las propias bandas, los propios GDO, grupos terroristas. O sea, nosotros convivimos en medio de una guerra entre ellos que se transformó ya en una guerra, un conflicto armado interno, porque ya la violencia no iba solamente entre ellos, sino además de sus colaterales contra también los miembros de las fuerza pública del Estado y sus distintos poderes. Ahora, esto que sucede resuelve que nos termina dando cifras exactas, pero no precisas. Es decir, es como que yo te diga, Pocho, dispárale a ese blanco, y le disparas al blanco, pero no le das al blanco. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de incursiones se las hace en una reacción y no bajo un estudio y apreciación de inteligencia donde sabemos que tales o cuales personas tenemos no solamente los indicios, sino las pruebas efectivamente para poder luego ser judicializados. De hecho, si revisas desde que se vino el conflicto armado, desde que se inició el conflicto armado hasta el día de hoy, la cantidad o miles de personas que han sido detenidas por cualquier motivo, tú revisas y no es ni un 5%, un 3% las que han llegado a un proceso judicial. Y es justamente por eso, porque hasta el día de hoy se han limitado mucho, no quiero generalizar que todas, pero mucho, a hacer incursiones solamente reactivas,
cuando suceden este tipo de cosas como las que tú mencionas y no hay detrás un estudio, análisis de inteligencia que respalde para poder tener la certeza y las pruebas, más allá de indicios, las pruebas de que estas personas han estado cometiendo un ilícito, son efectivamente miembros de un GDO. Porque según entiendo de declaraciones de algún miembro de la policía que escuchaba ayer, a estas 47 personas se las detiene porque había por inteligencia, no sé si policial o militar, la presunción de que se iba a armar una gran masacre en Durán. Pero Luis, yo le quería preguntar otra cosa y tiene que ver un poco con su interpretación de lo que es el plan Fénix. O sea, a mí me parece que la estrategia del gobierno ha sido un poco controlar las cárceles, ir hacia los cabecillas y un poco desplegar a los militares. Pero la pregunta es, ¿los militares pueden estar siempre en las calles o es una cosa temporal? ¿Sirve dirigirse solo entre a los cabecillas o los cabecillas se van cambiando y entonces son, digamos, totalmente fungibles? ¿Y realmente las cárceles están controladas o no? A ver, definitivamente lo que está sucediendo es que se está simplemente amortiguando la violencia. Tú me hablas de las cárceles, el aparente control o mejor control que existe en relación a los años anteriores es porque están bajo un régimen militar, pero no más bien porque se ha construido un nuevo sistema carcelario. Entonces, ese régimen obliga a que exista y como resultado un mejor y mayor control, suponiendo que esté así, que sea así. ¿Y la construcción de estas dos nuevas cárceles va a ayudar o no? Mira, yo preferiría haber invertido dinero en el equipamiento y mejoramiento de los dotes que necesita la policía y toda la fuerza pública, porque si no tengo controlado las calles, ¿de qué me sirve tener más cárceles? Pues. Y además, el amortiguar la violencia, ok, es útil. Terminas ganando la guerra de la percepción, que también es necesario porque efectivamente la ciudadanía requiere, necesita, le urge sentirse un poco más protegida. Y el hecho de ver a los militares, más allá, o sea, además de a los policías patrullando o con presencia en las calles, te da una sensación de más seguridad que la necesitas. Pero eso es una guerra de percepción. En la utilidad final, esto primero que va a ser un proceso, es un proceso muy largo, en donde se requiere construcción de políticas públicas contra la violencia, contra la inseguridad, contra el narcotráfico, más allá dejando de lado, sin entrar a esa parte, la reconstrucción del tejido social, que es de ahí de donde nace y donde emerge realmente todo, porque lastimosamente este tema de la violencia, de la seguridad y de la inseguridad se tornó en un tema político-electoral, cuando en realidad es un fenómeno social negativo y no se lo trabaja ni se lo trata como tal. ¿Ok? Ahora, el tema es sistémico, tiene muchas variantes que aplican a varias realidades de la vida nacional. Por ejemplo, en el tema de las cárceles, yo estoy completamente de acuerdo que lo que se necesita es una reforma importantísima al SNAI. Y cómo se maneja el SNAI, cómo se financia el SNAI, cómo opera el SNAI, cuáles son las políticas del SNAI. O sea, todo el sistema carcelario tiene que vivir una reforma que represente más o que responda más al nivel de demanda y de necesidad que tenemos con respecto de la inseguridad que se vive. Correcto. Pero los indicadores están ahí y están ahí por alguna razón. Y por ejemplo, en el 2023 la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes era de 47, hoy es de 39. Suena poco la reducción, pero es una reducción importante. En ese camino se esperaría que durante 2025 esa cantidad de muertes por cada 100.000, muertes violentas por cada 100.000 habitantes se reduzca. ¿Cree usted que con la visión del presidente, claro, todavía estamos en un proceso electoral, si hubiese una reelección, ese camino a la reducción continuaría? Pero si revisa y hace la implementación de nuevas estrategias. El crimen organizado actúa y fluctúa con un dinamismo bárbaro. Esto no es como una guerra común, las guerras urbanas son diferentes, más aún con el crimen organizado, que evidencia que tiene poder y potestad dentro de todos los poderes del Estado, incluso de su propia fuerza pública. Entonces, si la revisión de las estrategias, llamémoslo estrategias a la oportunidad de la explotación en bien del tiempo y del espacio, y eso tiene que ser revisado porque las estrategias se desgastan naturalmente con el tiempo. No puedo actuar de la misma manera siempre.
más aún con este tipo de crimen organizado que es multicelular. Luis, se viene la elección, ya estamos en plena campaña electoral. Han hablado los candidatos y tienen todavía mucho más que hablar, pero sigue siendo el tema de mayor preocupación en el país el tema de la inseguridad. Porque pueden haber otros que de manera aguda lo superen en un momento determinado, como el de la luz, por ejemplo, que de repente se nos fue la luz, tuvimos que pasar ese viacrucis durante 2 meses, y en esos 2 meses la luz superó a lo de la inseguridad. Pero al final regresó la luz, pero la seguridad, como la merecemos los ecuatorianos, no termina de regresar. Entonces ese va a ser el tema que la gente va a estar más pendiente. De los candidatos presidenciales que tú has escuchado, ¿cuáles son los que más te llaman la atención o crees que van en mejor camino en materia de seguridad ciudadana? Ninguno. Honestamente, ninguno. Yo pienso que efectivamente tú has mencionado, por ejemplo, el tema del tema energético, pero todo eso fueron momentos de crisis. Así es. Ya, y cada gobierno ha tenido sus propias crisis. Y estas se las superan, trabajándolas, haciendo lo que hay que hacer. Lastimosamente el tema el alto grado de violencia y de inseguridad existente ya es un estado de situación que tenemos nosotros permanente, que llegó a estos niveles, no de un año a otro. Esto empezó a emerger desde gobiernos anteriores, desde el 2007, 2008 hacia acá, como producto de muchas cosas. Ya de muchas cosas, empezando, como les digo, o sea, miren, la delincuencia organizada, más allá de que sea un delito tipificado en el COIP, en realidad es un fenómeno social que emerge y nace especialmente en donde no hay mayor presencia del Estado, atención y equidad. Yo quisiera, Luis, que profundicemos un poco en ese punto, porque usted también se refirió a esta idea de cómo el tejido social está dañado anteriormente, ¿no? Y yo le pregunto desde la ignorancia absoluta, ¿cuáles son las razones que llevan a estos pequeños muchachos, a estos jóvenes, a formar parte de estos grupos de delincuencia organizada? O sea, es la pobreza, es la falta de oportunidades, hay otras cosas que no estamos viendo. ¿Y qué puede hacer el Estado concretamente con esos chicos que ya empiezan a formar parte de los grupos de delincuencia a muy jóvenes, pues 10 años, 12 años? Anoche me conmocionó ver una noticia con un video, acompañado de un video de un asalto a una gasolinera en Yaguachi, no sé si ustedes lo vieron, de un niño de 10 años. Máximo 10 años, Pocho. Ese niño tenía entre 8 y 10 años. ¿Y ya andaba con un fusil? No, con una pistola asaltando la gasolinera. Mira, todos estos niños han crecido en ese medio, no conocen otra cosa, no han visto otra cosa. Estamos hablando de que esto inicia hace ya casi 20 años, desde el 2007 hacia acá. Entonces estas últimas generaciones, especialmente en los estatus más vulnerables, han crecido, discúlpenme la palabra, en medio de esa bestialidad, en medio de esa barbarie. Y si hoy, a partir de o paralelamente de que no se sigue amortiguando y combatiendo la violencia, pero si no construimos seguridad a través de la atención del tejido social, los niños que hoy tienen también, como ese niño que vimos ayer, 8, 10, 12 años, después de 5 años seguiremos hablando de esto y lo que veremos es más niños como ese buscando esa reivindicación, pero es a balazos en la sociedad. Porque no ven otra cosa, digamos. Y porque no han tenido la atención, no han tenido la equidad, no han tenido la oportunidad de tener un desarrollo integral. Pero ¿cómo se puede solucionar ese problema que tú estás tratando y que es muy importante, Luis? El tema de los menores de edad, que desgraciadamente por el mal procedimiento militar se desvirtuó totalmente esta situación y este enfoque que le estaba dando la colectividad de que hay que ya meter la mano de alguna manera para solucionar esto, ¿no? Para solucionar esto, porque ok, a todos nos conmovió lo de estos niños de la Trinitaria, estos 4 niños, y definitivamente hubo un mal procedimiento. Excluyo totalmente de mi comentario estos 4 niños. Vamos a la realidad que estamos viviendo, de que se está viendo mucha delincuencia infantil, infanto-juvenil, de adolescencia, o sea, de personas que no llegan a los 18 años, pero que hoy están actuando de manera, yo diría hasta masiva, en estos temas delincuenciales. ¿Qué hay que hacer? Porque bueno,
Se habla de que ya deben de tener penalidades como los adultos. Por otro lado, sí. Pero esa es la parte represiva. Claro, digamos. es la parte represiva, pero ¿qué hay que hacer incluso en la parte represiva para no irrespetar el hecho de que sean menores de edad, pero tampoco obviar el tema de que un niño a los 10 o 12 años que dispara una pistola también mata? Pues no es que el balazo de un niño de 10 años no mata, sino que tiene que tener 20 años para que mate un balazo. O sea, hay un peligro ante la sociedad también, que son estos infantos juveniles que están atacando a la sociedad. Correcto, mira, en ese aspecto, definitivamente, estos chicos ven estas acciones y esta conducta como su única salida, como su única, entre comillas, oportunidad. Y asimismo son usados por los GDO o por los terroristas por su edad, para por su edad buscar impunidad. Pero ¿qué sucede? Yo estoy totalmente de acuerdo de que sea niño, niña, lo que se está castigando en caso de que cometiera un delito o un crimen, es el delito como tal, no su edad, su género o raza. Si el niño ya cometió el delito criminal de asesinar a una persona, tiene que pagar con la carga punitiva que el delito demanda. No he dicho que lo tenga que pagar en medio de los adultos en una penitenciaría, pero sí en un resguardo con la misma carga punitiva, es decir, los mismos años que manda el delito Claro, pero de asesinato. así como el SNAI tiene que cambiar toda su estructura, entonces el Estado también tiene que cambiar toda su estructura para poder abordar este tipo de Claro, por desafíos. eso es lo Porque que no te es lo digo. mismo una persona de 40 años que comete un asesinato que un niño de 10 años que está drogado, mal influenciado y que no tiene una madurez para poder tomar esa decisión. O sea, son cosas Pero no, distintas. pues y además si lo mandas a la misma Pero cárcel, es le que estás mandando un pero doctorado es de que delincuencia. hay una diferencia, Marisol. O sea, efectivamente, los niños o hasta los adolescentes, creería yo, tentativamente tienen un poquito más porcentaje de probabilidades y de oportunidad de regeneración y de recuperación. Sí. Pero de que tienen que ser castigados con la misma carga punitiva de acuerdo al delito, definitivamente debe ser así. De ahí, jamás mezclarlos con los adultos, como lo que sucede en la penitenciaría, en cualquier centro carcelario del país, porque no es correcto además. Y no es conveniente si lo que estamos tratando no solamente es que es a través del castigo, también buscar la regeneración del menor. Bueno, agradecemos Luis de Guzmán, experto en seguridad, su participación esta mañana en Punto de Orden y seguida.